¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Aquí nos encontramos con otra lectura. Ya nos falta bien poquitito, amigos, para terminar el segundo tomo de comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Y nos quedamos en la página 398, comentarios sobre la charla interior. Una de las cosas que más nos sorprende en este trabajo es que nos dice que estamos todos equivocados. Es probable que cada cual piense que su vida exterior anda muy mal, pero no puede darse cuenta de que lo que anda mal es su propia vida interior. Por ejemplo, todas las actitudes adquiridas, la valoración ya establecida de las cosas, suele ser equivocada. Esta es una sorpresa. Significa que se han seguido ideales muy equivocados. Pensamientos, puntos de vista, ideas más equivocadas sobre lo que se tiene que hacer o no a lo largo de la vida. Por esa razón es tan necesaria una segunda educación para aquellos que la desean. Ha empleado antes este término. El trabajo puede compararse a una segunda educación que nos enseña cómo debemos vivir en esta tierra de una manera recta desde el punto de vista del trabajo. Recuerdo que muchas de las personas que influyeron en los primeros años de mi vida estaban muy equivocadas. Ahora bien, si siempre siguen las normas equivocadas que han adquirido, si siempre piensan que algunas cosas han de hacerse y otras no, están siguiendo muy probablemente algo que nunca les llevará a ningún desarrollo, ni a ninguna paz, ni a ninguna libertad interior. En nosotros hay una clase de topes que pueden ser formulados de la siguiente manera. Nunca hacemos esto, nunca hacemos aquello. Es una experiencia maravillosa sentir el trabajo y observarse a sí mismo desde lo que enseña y ver cómo durante toda la vida se han seguido ideales muy equivocados. Así, repito, que este trabajo puede ser llamado una segunda educación que se emprende a expensas de la educación adquirida. Esta segunda educación impartida por el trabajo y de la cual es preciso aferrarse, cada cual individualmente, suele producir armonías y una comprensión que la primera educación adquirida nunca puede dar. Esta segunda educación se hace, desde luego, a expensas de la personalidad adquirida. Una persona empieza a examinarse a sí misma, a observarse a sí misma, a ver que muchas actitudes adquiridas no llevan a ninguna parte y solo producen una sensación de incomodidad, de falta de armonía. Se les ha dicho recientemente y repetidas veces qué importante es observarse a sí mismo desde lo que el trabajo les señala como importante o como no importante. Una persona, por ejemplo, suele sentir que es justo que se preocupe por todo o que escriba constantes cartas dando consejos a otras personas acerca de alguna situación doméstica insoluble y todo lo que deriva de ella. Lo hace porque ha adquirido ciertas actitudes inculcadas sobre lo que es justo e injusto y puede causar muchas aflicciones innecesarias, tanto en lo que respecta a sí misma cuanto en lo que respecta a las otras personas con quienes está en relación. El desprenderse uno de sí mismo, esta posibilidad de llegar a ser diferente de lo que se es, de tomar todo de una manera que no concuerda con las opiniones que nos fueron enseñadas, todo ello es el comienzo de la acción del trabajo sobre uno mismo. Voy a volver a leer esto, amigos. El desprenderse de uno mismo, esta posibilidad de llegar a ser diferente de lo que se es, de tomar todo de una manera que no concuerda con las opiniones que nos fueron enseñadas, todo ello es el comienzo de la acción del trabajo sobre uno mismo. Nuestras opiniones y puntos de vista adquiridos no nos dan la libertad interna ni el desarrollo interno. Por esta razón, el trabajo parece como algo que ensombrece nuestra pequeña vida para enseñarnos cómo hemos de comportarnos realmente, cómo hemos de pensar realmente, cómo hemos de contemplar realmente la vida en esta tierra. Si estudian el trabajo detenidamente, verán que les procura una manera completamente nueva de relacionarse con la vida, con las otras personas y sobre todo consigo mismo. Pero si siguen aferrados a sus opiniones fijas, a sus topes, a todas las maneras adquiridas de encarar la vida,
tal como lo han hecho en el pasado, nunca comprenderán de qué les habla el trabajo. Es preciso recordar que es a sí mismo a lo que hay que cambiar. El sí mismo que está muy equivocado desde el punto de vista del trabajo, a saber, desde el punto de vista del hombre superior. Son ustedes quienes tienen una máquina sucia y mal conectada. Hablaré ahora sobre el tema de la charla interior, sobre la cual el trabajo dice muchas cosas. Les haré una pregunta. ¿Les han enseñado a trabajar, ¿Les han enseñado a algunos de ustedes en su educación ordinariamente adquirida, en su primera educación, algo sobre la charla interior? Tengo la seguridad de que este tema nunca les fue enseñado en la vida, pero en el trabajo una de las primeras cosas que se les enseña es que deben tratar de detener la charla interior porque es muy peligrosa. Detener la charla interior porque es muy peligrosa. No hablo de la gente que anda por la calle hablando a solas. En rigor, esta es charla interior, pero hablo de esa charla interior que prosigue en una persona en todo momento y que no es expresada exteriormente. En otras palabras, nos referimos al estado psicológico interior sobre el cual el trabajo pone tanto énfasis. El trabajo se ocupa primordialmente de los estados interiores. Se refiere a cómo es usted dentro de sí, invisiblemente, y a qué cosa acompaña en sí mismo. Aquí está el punto de aplicación del trabajo. Una de las primeras cosas que es preciso estudiar en el trabajo es cómo ahorrar fuerza. Y ante todo, es preciso estudiar cómo detener la pérdida de fuerza. Todo acto psíquico requiere fuerza. Nada puede suceder psicológicamente en usted sin extraerle fuerza. Si envidia a alguien en sus pensamientos, esto le extrae fuerza. Ahora bien, el estudio de la fuerza en nosotros mismos es una cuestión extremadamente complicada. Les recordaré aquí que cuando se usa la fuerza conscientemente, es decir, hasta el punto en que se es consciente en la atención dirigida, no se pierde fuerza, sino que al contrario, se gana. Pero cada acto psíquico que sucede mecánicamente le extrae fuerza. Es decir, se desperdicia fuerza y desaparece sin producir resultado alguno. Una de las formas de perder mecánicamente fuerza de este modo tiene lugar por medio de lo que el trabajo llama charla interior. Ahora bien, el trabajo dice que la charla interior es difícil de detener y es preciso ser muy hábil a ese respecto y hallar la manera de buscarla. Voy a agarrar esto. Permítanme, amigos, es que soy muy chaparrita. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Ahí está. Pero dice, ante todo, que se ha de tener la capacidad de percibir por medio de la observación de sí que la charla interior tiene lugar en una persona. La charla interior nunca es un diálogo, sino siempre un monólogo. La charla interior es siempre negativa por su carácter. Gran parte de la charla interior está conectada con la autojustificación, es decir, con el intento de ponerse a sí mismo en una buena situación, de tener razón. Usted siente, por ejemplo, que alguien lo ha tratado injustamente. Esto iniciará la charla interior. Lo importante es que ya está en un estado negativo por no haber sido tratado justamente en su opinión de sí mismo y no haber quedado satisfecho de la conducta de alguien, y empieza a ser negativo hacia las otras gentes, hacia la manera en que los otros lo han tratado. Una cadena de charla interior empieza automáticamente en usted y hallará a menudo que se funda en la autojustificación, en ponerse usted mismo en el lugar que le corresponde respecto a esa conducta injusta de otras personas hacia usted. Sin embargo, hay otras formas de charla interior, a menudo ubicadas más profundamente, que se refieren a personas que han muerto hace mucho y son debidas a los discos de gramófono establecidos en usted, a los que algo pone en movimiento. Pero, si quieren aprender algo sobre esas formas de charla interior, obtendrán mejor resultado comprendiendo su origen, y entonces con esta fuerza consciente
serán capaces de rememorar formas más antiguas de charla interior y tratarlas de una manera mucho más consciente. Lo primero que debemos hacer respecto a la charla interior es observarla y darnos cuenta de lo que dice dicha charla interior. Como dije, es siempre un monólogo. Empero, toda charla interior es personal y está dirigida hacia una persona. Esta persona puede ser Dios, pero entonces es considerado como una persona. Se siente uno abandonado, se siente uno injustamente tratado, se siente que uno no tuvo una buena oportunidad y así sucesivamente. Es siempre personal, está siempre dirigida contra alguna otra persona de quien se conoce algo o de quien no se conoce nada, pero es siempre contra una persona conocida o desconocida, una persona que no dice nada y que en apariencia no nos aprecia suficientemente. En cierto estado se puede llegar a identificarse a tal punto, llegar a tal grado de consideración interior, que hasta la materia misma llega a ser personal, como un poder hostil. Se hace caer una taza inadvertidamente y se la quiebra y se le echa la culpa a la taza. Ahora bien, en la charla interior una persona nunca se culpa a sí misma. Esto detendría el proceso. Fíjate qué interesante. Ahora bien, en la charla interior, una persona nunca se culpa a sí misma. Esto detendría el proceso. A veces se suele pensar que uno tiene la culpa, pues hay formas muy sutiles de charla interior, que están mezcladas con una aparente autocensura y cuyas raíces se hunden en algo muy diferente. Pero, cuantos más cargos se le hacen a la vida en general, más se siente en general que las cosas hubieran debido ser diferentes. Más frecuente y habitual tiende a ser la charla interior. Ahora bien, es preciso perdonar todo sentimiento de que la gente nos debe algo. Voy a repetir, amigos. Esto hay que recordarlo cada vez que nos esté pasando una cosa así, porque no nos acordamos de esto, del perdón. Ahora bien, es preciso perdonar todo sentimiento de que la gente nos debe algo. Esto es extremadamente difícil, pero es una de las pocas cosas mencionadas en la oración del Señor. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonamos. Cuando una persona permite que la charla interior prosiga indefinidamente, pierde fuerza todo el tiempo. Esa clase de rezongo mental arrastra a una persona a un nivel más bajo porque es básicamente negativa. Como es sabido, todos los estados negativos nos extraen fuerza inútilmente y a veces nos comparamos con el estado de una persona que se ha abierto una arteria y que se sangra gradualmente hasta la muerte y que se desangra gradualmente hasta la muerte sin saber que se está muriendo. Rodearse de algo que gradualmente se hace más impermeable a los impactos de la vida es una de las ideas de este trabajo. A ver otra vez. Rodearse de algo que gradualmente se hace más impermeable a los impactos de la vida es una de las ideas del trabajo. Esta idea se expresa en muchas maneras diferentes. Una de ellas dice que es preciso aislarse o apartarse de los efectos de la vida que la vida ejerce sobre nosotros. Este aislamiento es la idea que está tras la no identificación. Tenemos que preparar un buen receptáculo. Tenemos que hacer una vasija en la que el trabajo y, cuando resulta de él, pueda conservarse sin correr el riesgo de disolverse completamente en cada momento, de perderse completamente debido a los torpes movimientos de la vida cotidiana. En otras palabras, es preciso aferrarse de algo frecuentemente, fuertemente y cada vez más. Y es exactamente este aferramiento el que previene una pérdida y construye lo que ha de ser construido en nosotros. Este poder que nos permite tener un receptáculo, este poder de separación y de recuerdo de sí posible, este poder que nos permite tener un receptáculo, este poder de separación y de recuerdo de sí, posibilita el crecimiento del segundo cuerpo. Esto es, de algo que no es una función de las condiciones externas. Aquí está la profundidad del trabajo.
Y aquí está la primera explicación de todo lo que el trabajo nos enseña a practicar en esta segunda educación. Se ha dicho a menudo que hay que elegir entre servir a la vida y servir al trabajo. Si las cosas nimias lo trastornan, si una mera palabra estropea su vida, usted no está en condiciones de desarrollarse. No tiene nada con lo cual desarrollarse, por así decirlo, ni fuerza para crear el segundo cuerpo. Ahora bien, a este respecto, la charla interior nos debilita probablemente más que cualquier otra cosa. Es el origen de continuas pérdidas de fuerza, de servir a la vida. ¿Qué significa la vida? La vida significa, entre otras cosas, lo que la gente nos dice, cómo se comporta hacia nosotros, qué nos llega a través de nuestros sentidos, a través de lo que vemos, de lo que oímos. En el sentido trabajo, la vida es una cosa externa con la cual nos ponemos en contacto por medio de los ojos, de los oídos, el gusto, etc. Los sentidos psicológicos son los ojos y los oídos. Son los vehículos del sentido. Nos transmiten impresiones del mundo externo, en el que otras personas existen como cosas visibles, audibles. Nuestra vida psicológica es invisible a los sentidos de las otras gentes y a los sentidos externos de nosotros mismos. Aquí vamos a parar, amigos, porque está un poquito largo el comentario. Lo vamos a dejar aquí. Permítanme sacar una pequeña plumita. Está muy, muy interesante. Falta una hoja y media, ¿sí? Entonces lo vamos a dividir aquí. ¿O le seguimos, amigos? Llevamos 16 minutos. Le seguimos. Nuestra vida psicológica es como pensamos, como sentimos, y es hacia esa vida interior psicológica, como se dijo, hacia la cual el trabajo dirige su atención. Dice, obsérvese a sí mismo. ¿Qué piensa de las otras gentes? Sin duda piensa que es una cosa carente de importancia, que es una cosa que le concierne únicamente a usted. Pero tiene mucha importancia porque si piensa mal de las otras personas, todo anda mal dentro de sí mismo. Y al cabo de un tiempo se hallará en tal situación si intenta hacer este trabajo, que me espanta pensar en ella. Todo ese lado de su persona debe ser limpiado y puesto en perfectas condiciones. Aquí es donde interviene el perdón de las deudas. Ahora bien, la charla interior siempre proviene prácticamente de un pensar equivocado y de un sentir equivocado. De igual modo que cuando se tiene un salpullido, se siente que se debe estar enfermo. Cuando se halla uno lleno de charla interior, de frases desagradables que se repiten automáticamente, de justificaciones, se debe tener la seguridad de que se está psicológicamente enfermo. Fíjate nada más. Si empieza a sentir que ese trabajo es una de las cosas importantes de su vida, se sentirá extremadamente incómodo, enfermo y deseará realmente ver cuál es la causa de todo ello y cómo se puede ponerle fin. Siempre descubrirá que se debe a que está mintiendo, a que no hace frente a lo que en realidad sucede. Se puede mentir por medio de alguna fantasía que uno se forja de sí mismo, alguna imagen absurda que es en sí una mentira. Y en este trabajo no se va lejos alimentando agradables autoimágenes de la propia nobleza o el valer. Cuando un hombre empieza a observarse profundamente, esas imágenes, esas fantasías empiezan a cambiar. Sabe que él mismo es tan malo o aún peor que la otra persona. Luego, por propia experiencia, tengo la seguridad de que pondrá fin a gran parte de su charla interior. Ya no buscará justificarse a sí mismo. Trate de transformar la charla interior, que como dije es siempre un monólogo dirigido contra otra persona. Es un diálogo con esa otra persona. En un diálogo con esa otra persona, dele exigencia. En un diálogo con esa otra persona, dele existencia y dígale: no creo que me ha tratado injustamente. Y trate de que dicha persona le conteste. Cultivar el diálogo interior es una cosa extremadamente útil. Tal vez le sorprenda que esa otra persona, a quien ha materializado en su mente, le diga de repente: ¿qué se cree usted? Será una experiencia sorprendente que alguien le diga estas palabras que se refieren a su persona. Y esa persona materializada puede llegar a decirle: ¿qué ha dicho usted? Ahora bien, esto romperá todo su bonito goce negativo. Sentirá que tiene dentro de sí a un enemigo
o tal vez a un amigo que no puede pensar o sentir como siempre ha pensado o sentido en su más bien desagradable retraimiento. A veces conviene oponer el trabajo a uno mismo cuando se está ensimismado en una charla interior. Pues sí. Es preciso observar qué se propone la charla interior. Luego ha de repetirlo a esa imagen del trabajo que ha evocado en sí mismo y ver qué dice el trabajo. Es hacer comparecer los yoes que son conscientes para que entablen un diálogo con los yoes mecánicos que son inconscientes, que no son conscientes, exacto. Supongamos que obtenga alguna respuesta de los yoes del trabajo. Instantáneamente sus yoes mecánicos tratarán de buscar una excusa. Dirán, por ejemplo, oh, por cierto, esto es muy difícil para nosotros. Ahora bien, formulemos esta difícil situación en términos del trabajo. Cuando su psicología mecánica despilfarra continuamente fuerzas en actividades psíquicas absolutamente inútiles, el trabajo le hace comparecer y le dice, ¿por qué es usted negativo? Usted contesta, yo no soy negativo. Y entonces se produce un momento de silencio y luego usted, es decir, su charla interior mecánica, dice algo parecido a esto. Pues bien, nunca pude hacer el trabajo. Silencio. Y entonces hallará que el esfuerzo que hacía para dividirse en dos desaparece rápidamente en usted, es decir, su lado mecánico. Y seguirá charlando internamente probablemente con un aumento de fuerza. Ahora bien, es precisamente aquí donde aparece cierta sutileza de observación de sí. No creo que después, al menos por un tiempo, su charla interior mecánico tenga tantos bríos. Pondré fin a este breve comentario diciendo que cuando una persona está en estado de alerta, su charla interior se detiene, ¿cierto? Practicar la pintura es útil. Lo que debe comprender es que la charla interior desenfrenada lo agota, despilfarra sus fuerzas y es probablemente que le haga contraer muchas enfermedades que son innecesarias. Una persona demasiado arrogante siempre tendrá mucha disposición a la charla interior, porque cuando se es demasiado arrogante, la actividad de la autificación obra continuamente. Recuerden que uno de los propósitos del trabajo es llegar a comprender la propia nadidad. Tal realización pone fin a toda la charla interior y a todo el derroche de fuerza que produce, pero causa extraordinaria impresión discernir en uno mismo y en las otras personas cuántas cosas hay que romper, cuántas circunstancias adversas se requieren para derribar esta fantasía interior que exige tanta fuerza para mantenerse. Aquí terminamos, amigos. ¡Oh! Aquí terminamos el libro. Esa no me la sabía yo. ¡Wow! Pues qué bueno que le seguimos, amigos. Qué bueno que le seguimos. Está un poquito larga. Fue la última del segundo tomo. Comentario sobre la charla interior. Ay, amigos, yo debo confesar que como les dije en el anterior video, pues no superé la prueba, ¿no? Fue un momento muy, muy fuerte para mí. Pero esta charla interior que uno, luego empieza uno, miren, hasta yo he tenido lapsos en que detengo y digo, bueno, pero qué barbaridad, qué película tan enorme estás haciendo. Porque yo hago obras de teatro, amigos. Yo de repente cuando siento una injusticia de alguna persona o que un evento me pega, empiezo a hacer obras de teatro. Pero cómo es posible, pero cómo si yo, pero con todo y los diálogos y todo que yo supuestamente he tenido con esa persona y esa persona tuvo conmigo, pero qué ingratitud, pero cómo no ven esto, pero cómo no toman en cuenta, porque yo toda mi vida traté de hacer esto, traté de hacer lo otro, hasta que en un momento dado, fíjate qué cosa tan horrible, ¿no? Me doy cuenta de que está sucediendo la charla interior negativa totalmente, ¿no? Como dicen aquí, un monólogo, y como dicen aquí, está clavado eso, de decir, me tratan injustamente. Ese es casi siempre el argumento. ¿Cómo yo, la reina de Saba, estoy tratada tan injustamente? Por todos y por todo y por la vida y por Dios y por los eventos y por las cosas que pasan y por las circunstancias. Fíjate nada más. Entonces, cuando te percatas, cuando tienes la maravilla, la gracia de Dios que te ayuda a percatarte, porque se puede uno seguir, y no sabe uno ni cuántos minutos lleva ahí rumiando, ¿no? Entonces, ese evento
no existe. Es decir, existe en tu mente y puede haber existido la circunstancia, pero ese evento existe dependiendo de lo que tú estás viendo la película a través de tu interpretación. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de bajar el ego y de decir, pues esto ni sucedió, es decir, ni sé qué sucedió, porque yo también estaba ensimismada en mi ego, montada en mi forma de pensar, contestando lo que yo pensaba, hablando de lo que yo quería, diciendo lo que yo quería y esperando que la otra persona responda a como yo quiero. Y eso no puede suceder porque las otras personas ni son títeres tuyos, ni las has mandado a hacer en una fábrica, ni son muñecos a los que les jales un hilito y van a contestar exactamente lo que tú quieran. Así no es la cosa. Entonces, cuando tienes la capacidad de perdonarte, yo creo que primero, antes de que perdones a la otra persona, de perdonarte, porque tú eres la que estás rumiando y la que te estás, como dice aquí, extrayendo fuerza tremenda. A ti misma, mira, yo quedo así. Yo tengo que ir a ver si encuentro una aspirina porque ya quedo devastada. Y mira, me vuelve a agarrar, lo detengo y entonces estoy haciendo unos huevitos revueltos para mi mamá o algo y me vuelve a agarrar. Pero ¿cómo es posible que te haya dicho esto? Es que sí, qué cosa tan espantosa. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué? No. Entonces, fíjate, lo vuelves a cachar y lo vuelves a parar. Pero es maravilloso porque es una cosa que, como dicen aquí, son como monstruos, ¿no? Que te atrapan. Entonces, si tú no estás alerta, si tú no sacas tu varita mágica o tu espada o tu fuerza del trabajo o tu virgen, ¿no? O algo que diga, yo no me voy a seguir haciendo daño. Esa situación yo no la puedo controlar. Entonces, primero me voy a perdonar a mí misma. Después, si esa situación a mí me interesa mucho, si realmente me interesa mucho, porque es una persona cercana a mí, porque es un hijo, porque es una mamá con la que ya me disgusté, porque es una pareja que es bellísima conmigo, que siempre me ha tenido muy bonitos detalles, y yo me estoy enojando por una tontería, que en mi mente le estoy dando un valor que traspasa las cumbres y las montañas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Baja, perdona y perdónate. Y ni siquiera es perdona, porque pues ¿quién eres tú? Comprende la situación. Digamos, perdónate tú por andar así con esas ideas y comprende la situación que no va a ser nunca como tú la quieres que sea. Ahora, cuando las cosas salen más o menos como tú tenías la expectativa, pues dale gracias a Dios, amiga, amigo. Dale gracias a Dios porque eso es un regalo de Dios. Ese es un obsequio de Dios. Que una persona te diga una buena palabra o que un hijo que tenga un detalle que tú habías esperado. Pero no porque porque no te tenga ese detalle pienses que ese hijo no te quiere. Esa es la cosa. Se va a la mente. Pero ¿cómo si yo esperaba esto? Pero ¿cómo si yo esperaba el otro? Pero ¿cómo si no? No, nadie va a pensar como tú quieres que pienses. Que piense la otra persona. Nadie. Tampoco tú vas a pensar como ellos a lo mejor tienen la expectativa de que tú hables o digas o hagas algo, ¿no? Entonces, comprende que las situaciones tú no las manejas, las maneja Diosito, las maneja un destino. Entonces tú nada más intenta hacer lo mejor para los demás y para ti mismo sobre todo, porque ese trabajo se trata de ti contra ti o de ti contigo. Entonces separa a ese pensamiento que te está molestando y trae al buen pensamiento, al pensamiento que te va a decir, stop, paremos este círculo, ¿no?, constante de pensamientos que nada más me están haciendo, porque de veras que yo acabo muerta, amigos. Y cuando lo puedo ver, cuando puedo tener la gracia de Dios de pararlo y de decir ya basta, ya, ¿sí? Así es esa persona, así es mi mami, lo ha sido desde toda la vida, así es su carácter, ella ya está viejita, ya no le puedo pedir más, no es que ella no me quiera, es que ella está nerviosa, es que ella se preocupa. Entonces justificas a la persona, te pones en los zapatos de la otra persona, la comprendes y baja el sentimiento. ¿Cómo a mí? O sea, ponte en el lugar de ella, ponte en la edad de ella, ponte en la situación de ella, ponte en la enfermedad de ella. Y compréndela.
y apapáchala. Y en vez de que tú estés esperando, ay, ¿por qué no vienen a mí a apapachar todos los reyes de este mundo? Tú apapacha a los demás. Y siéntete bien, siéntete contenta, siéntete plena. Cuando eso sucede, es una maravilla. Por eso estas lecciones y estos trabajos son para mí invalorables. Cuando puede uno captar, cuando puede uno aferrarse a la idea, cuando puede uno sacar un poco de provecho, cuando puede uno, como dicen ellos aquí, tener un poquito de impermeable para las cosas que te van a ocurrir en la vida, por lo menos captarlas antes de que sientas tú, porque es lo que sientes tú, ¿no? Que ya te llegó la manzana podrida que te aventaron, ¿no? Ok, pum, pues va a caer en el impermeable la manzana podrida y analízala, ¿no? Porque esa manzana a lo mejor tú te estás imaginando que te la echaron a ti, que te la echaron con todo el propósito de molestarte, con todo el propósito. Ahora, si es una situación que no es tan cercana a ti y que estás viendo que es insana para ti, una amistad que siempre te está molestando o que siempre te está denigrando o que siempre te está haciendo bullying o, ¿no? o una situación así y que puedes tener el privilegio en la vida de alejarte, aléjate. Aléjate, porque ¿para qué estás ahí? ¿Por qué vuelves a tocar la puerta? Vengo para que me vuelvas a bulear. Oye, pues, ¿por qué? Porque te considero mi amigo. Pues ese no es un amigo, ¿no? Digo, hay que analizarlo, ¿no? Pues si es una persona que constantemente quiere ejercer contra ti una presión negativa, pues, patas, ¿para qué te quiero, no? ¿Para qué estás ahí? Mejor solita en tu casa, leyendo un libro, viendo la televisión, apapachándote, diciéndole a Dios, gracias a Dios que tengo un techo, gracias a Dios, gratitud y amor. Pues ya me extendí mucho, amigos. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos en el tercer volumen de este maravilloso curso. Muchas gracias. Muy bonita tarde, noche o mañanita.